Mayo del 2018 estábamos de aniversario con mi esposa cumpliendo 10 años de casados y con mucha ilusión hicimos el viaje que hasta ese momento era el viaje de nuestras vidas y nos fuimos, como decimos coloquialmente, nos saltamos el charco y nos fuimos para Europa. El primer lugar que llegamos fue Barcelona, con mucha emoción al equipo de fútbol que yo le voy. Y llegamos, compartíamos, andábamos con nuestra hija, andábamos con mi sobrino y empezamos a disfrutar de una ciudad espectacular, de una cultura totalmente diferente a la que como latinos podemos conocer o podemos experimentar, el tipo de comida, la gente, la cultura, todo sensacional. Pero cada día había algo diferente. Y recuerdo muy bien, en una ocasión, un día de esos, entramos a comer a un lugar buscando comer una paella. Y cuando nos ven entrar con nuestra hija, en ese momento nuestra hija tenía 4 años de vida. Cuando la ven nos hicieron una cara que dijeron, aquí no aceptamos niños. Y nos sentimos muy mal. Pero nos dejaron comer y cada vez que estábamos, cada minuto que pasaba llegaban a ver y mi hija no hacía algo incorrecto para ellos. Y a cada lugar a donde íbamos no nos sentíamos cómodos y empezamos a experimentar la diferencia de estar en nuestros países con nuestros mismos derechos a cuando nos sentíamos incluso despreciados por otras culturas. Y entonces en ese momento teníamos la oportunidad tuvimos la oportunidad de irnos a otros lugares, pero en cada lugar que estábamos de Europa nos sentimos así. No teníamos nuestros derechos como ciudadanos y en ese momento yo pensé, qué difícil es vivir fuera de tus fronteras en donde pierdes muchas veces todos tus derechos. Hola, soy Samuel Díaz, bienvenido a mi podcast. Hoy es un buen día, como siempre te lo he dicho, suscríbete a mi canal, dale like a la campanita y hoy tengo el placer y la dicha de poder compartir este tiempo con mi amigo Samer. Samer, bienvenido. Gracias, Hoy Samuel. vamos a compartir un tiempo muy bueno. Samer es de nacionalidad venezolana, ¿sí o no? Sí, hermano. ¿Sí o no, chico? Ok, Sí, sí. muy bien. Así Samuel es. es de nacionalidad venezolana y hoy él nos va a compartir un poco de su historia y cuando yo me recordaba lo que te estoy contando de lo difícil que es vivir sin tus derechos, rápido yo me recordé de la vida de Samer, él como venezolano, él como extranjero, estar en un país en donde al principio tal vez no tenía los mismos derechos como extranjero. Entonces hoy queremos compartir este tiempo con estos micrófonos, Samer, para que nos cuentes un poquito de tu historia, qué haces acá en Guatemala, cómo decidiste venirte para acá. Pero cuéntanos un poquito, Samer, cuéntanos un poquito de ti, cuántos años tienes, si estás casado, estás soltero, si tienes familia. Cuéntanos ahí para que toda la audiencia te pueda conocer. Gracias, Samuel. Bueno, para mí es un honor estar aquí en tu podcast. Mi nombre es Samer Sogbi. Yo soy de nacionalidad venezolana y también árabe. Mi papá era árabe y mi mamá venezolana. Pues bueno, yo tengo 38 años de edad, casado, sin hijos, pero sí tenemos familia también aquí, en Guatemala. Pues parte de mi vida, de lo que yo he vivido, pues le doy gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de haber vivido tantas cosas que hoy en día pues me hace ser una persona de bien y me ha ayudado mucho a madurar como persona, porque uno en la juventud pues a veces en tiempo de bonanza son cosas que uno a veces no piensa como a esta altura de la vida. Entonces, pues bueno, mira, yo soy graduado de TCU Administración de Empresas. Actualmente estamos estudiando aquí en Guatemala gerencia de ventas a nivel internacional. Pues trabajo en la empresa de RF Parts Centroamérica. Es una empresa internacional que tiene sede allá en Colombia,
en Costa Rica y también aquí en Guatemala. Y ya venimos aperturando todo el mercado de Centroamérica. Gracias a Dios, una empresa que me ha brindado tanto, pues, se puede decir empleo, pero una confianza familiar que uno como extranjero en países ajenos. Y le doy muchas gracias también a Guatemala por darme la oportunidad de poder estar aquí, poder rehacer mi vida, porque eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Buenísimo. Gracias, Samer. Gracias por contarnos un poquito de quién eres, de lo que estás haciendo. Y hoy, ahorita mencionabas lo que hasta el día de hoy estás haciendo, que gracias a Dios tienes un buen trabajo, una Sí, estabilidad que te permite seguir estudiando, pero hoy vemos el resultado de muchos años que han pasado, que seguramente han habido lágrimas, han habido dolores de cabeza, preocupaciones, aflicciones, pero hoy estamos aquí sentados pudiendo compartir lo que Dios ha permitido hasta el día de hoy en tu vida. así es. Y pensando un poquito en la vida de Summer, Em, quiero compartir un momento la historia de Abraham, que está en el libro de Génesis. Cuando Dios le dice a Abraham, le dice que tiene que dejar a su tierra y a su parentela, a su familia, y que se tiene que ir a un lugar donde nadie lo conoce, donde va a ser extranjero en ese lugar. Y leyendo esa historia, qué difícil ha de ser. O sea, yo tengo 44 años y he tenido la oportunidad de salir del país, pero no he tenido la necesidad o la obligación de salir y estar en otro país. Lo he hecho por tema de vacaciones, turismo, pero cuando Dios le llama a Abraham, Abraham no sabía lo que le esperaba. Él iba sin saber qué es lo que iba a pasar, no sabía si iba a tener más familia, no sabía a dónde iba a ir, qué era lo que iba a ir a hacer. Abraham no sabía nada, lo único que hizo fue ser obediente con Dios, porque la palabra de Dios dice que los planes de Dios son mejores que los de uno, Son pero uno perfectos. son perfectos. Pero uno en ese momento no lo entiende, no entiende. Estoy Es seguro que así. Abraham no sabía a lo que se estaba él estaba a punto de enfrentar, pero él simplemente estaba siendo obediente y se fue a vivir a un lugar como extranjero. Entonces, definitivamente hoy lo que nos cuentas, después de algunos años de estar aquí en Guatemala, que gracias a Dios ya te estabilizaste, pero seguramente como lo comenté hace un momento, conllevó un cierto tiempo, un camino para llevar a esto. Pero hablemos un poquito de tu país, de tu infancia, de tu adolescencia. Yo recuerdo pensar en Venezuela en mi adolescencia o mi juventud. Me recuerdo de muchos canales de televisión, me Sí, recuerdo de la comida venezolana, el patacón, o sí. sea, tantas cosas que en mi juventud, pues yo recuerdo el canal más famoso de Venezuela, ¿cómo se llama? O que Ven- existía, Venevisión y Venevisión. Radio Caracas. Radio Caracas, me recuerdo de un programa, ¿cómo se llamaba? Sábado Sensacional. Sensacional, o sea, recuerdo ese programa de la Guerra de los Sexos, Ahí. novelas muy famosas, muchos Miss Universos venezolanas, o sea, Sí, el país de Venezuela ha sido de gran importancia a nivel mundial, o sí. sea, yo recuerdo, como te digo, crecer en una casa en donde mi mamá y mis hermanas veían novelas venezolanas, o sea, Sí. muy famosas, los canales, los radios, los programas de televisión. Entonces, ¿cómo fue tu infancia, Summer? Si te recuerdas de tu país, ¿cuál es tu comida que más extrañas? ¿Qué es lo que hacías tú en tu infancia? Cuéntanos un poquito. Bueno, Samuel, pues en mi infancia, le doy gracias a Dios, he vivido una vida muy plena. Pues bueno, en el seno de mi hogar ha sido siempre mucho amor. Mi papá, como te comenté en un principio, mi papá llegó extranjero, igual de la misma forma que hoy en día estoy yo aquí. Mi papá se vino de Siria a los 15 años para no poder, o sea, evitar la guerra.
de servir al país y morir en guerra en esos tiempos. Mi abuelo lo llevó a Venezuela y mi papá, pues bueno, como tú bien lo sabes, y el podcast se trata sobre eso, pues, de lo que un emigrante sufre o vive. ¿Por qué no es sufrir? Porque la vida te enseña a superar lo que no está en tu confort, ¿cierto? Sí. Entonces, mi papá, gracias a Dios, llegó a los 15 años a Venezuela y pues bueno, comenzó trabajando en las calles como limpiabotas y todo eso. Y pues a medida que fue trabajando, hizo sus ahorros, gracias a Dios, montó una zapatería allá donde reparaba zapatos en esos tiempos, que te estoy hablando en los años 80, que uno por lo menos al tener los zapaticos tenía que repararlo porque era difícil comprar unos zapatos nuevos. Entonces ya venía esa necesidad que eran los zapateros. Y mi papá fue trabajando en esos tiempos y gracias a Dios y siempre fue ahorrador y hizo que montara un negocio de ropa. Y allí pues bueno, conocí a mi mamá, pues nací yo. Esa oportunidad, gracias a Dios crecí en el seno familiar. Me dieron una infancia muy bonita. Disfruté mucho en todos los aspectos. Viajé mucho. Pero en mi infancia me gustaba mucho el deporte. Mi papá le gustaba mucho el fútbol. Y pues me fui por esa carrera. A los 8 años empecé a entrenar fútbol. Todo muy bonito, todo bien. Pero en el pueblo donde soy de San Carlos, Estado Coge, de Venezuela. Entonces ahí el pueblo, como era un pueblito pequeño, no tenía esa capacidad como una capital de La formarse. infraestructura era Exactamente. totalmente diferente. Sí, entonces de armar una liga de fútbol no era muy esencial porque Venezuela siempre se caracterizó por el deporte principal, que era el béisbol. Entonces, eh, entrenando todo el tiempo, pasamos por un estadio de béisbol y lo primero que me llamó la atención fue el uniforme de un joven que venía caminando. Y pues yo le pregunté a mi papá, mira papá, ¿qué ese uniforme, qué ¿Quién lo deporte lo usa o de qué es? exactamente? Entonces mi papá me dice, no, ese es béisbol. Y por solamente la inocencia del niño, yo creo que Dios va guiando a las personas por el camino que debe ser. Entonces, yo digo, papá, ¿será que me puedes llevar a entrenar eso para ver, pues? Porque me gustó el uniforme. Ujú. Resulta que de ese momento que yo le dije a mi papá que me fuera a llevar a entrenar a ese deporte, fue donde fue mi desarrollo. Yo jugué béisbol toda mi vida, de los 8 años hasta los 17. ¿Y qué posición jugabas? Yo era utility, yo jugaba sobre todo segunda, que era mi posición base, pero si tenía que jugar en los jardines, jugaba en los jardines. Pero principalmente shortstop Y y segunda, segunda. sí. Entonces, yo tenía una virtud que yo bateaba mucho. Ah, bueno para Ajá. atacar. Entonces el detalle fue que mi tamaño para el béisbol en esos tiempos era un problema. Entonces tenía que desarrollar varias habilidades más que las personas que eran altas. Entonces, pues bueno, me dediqué mucho a eso. Me gradué de diversificado y seguí estudiando. Me enfoqué mucho en el béisbol. Y entrené. Gracias a Dios me salió un contrato para México. Estuve trabajando allí un año. Y después, al siguiente año, pues lamentablemente mi papá sufre un percance en la casa. Le explotó un cilindro de gas. Y eso hizo que yo renunciara al deporte. Tuve un año literalmente metido en el hospital. Mi papá tuvo quemaduras de segundo y tercer grado. Y eso hizo que yo desistiera del deporte que había trabajado desde niño, desde 8. Claro, claro. Entonces eso me conlleva a que, pues, comenzara la universidad a los 17 18 años. O sea, no era algo que era tarde, porque nunca es tarde para estudiar, para seguir aprendiendo, porque somos seres humanos y el tiempo
el límite de tiempo lo tiene uno aquí en Claro, la en la cabeza, mente. ¿cierto? Entonces, pues bueno, a medida que mi papá, pues bueno, estuvo en el hospital, tuve un año encerrado en el hospital, gracias a Dios se recuperó, no al 100%, pero sí ya quedó en condiciones de no trabajar, hasta le costaba comer y pues me tuve que dedicar al 100% con mi papá. A raíz de eso tuve que empezar a trabajar desde muy pequeño. Gracias a Dios que mi papá toda la vida fue comerciante. Y desde un principio, antes que ocurriera todo ese tipo de historia que te estoy comentando, en esta hora, mi papá me enseñó a dirigirme a las personas como comerciante. Claro, o sea, él en toda su vida le gustó el negocio, le gustó Exactamente. las relaciones con las personas y eso influyó mucho, mucho en ti. O Claro. sea, para lo que hoy eres, para lo que ha tocado que hacer en la vida. Y ¿te recuerdas entonces, ahorita que estamos hablando, vino a tu memoria el día que pasaste eso viendo el equipo de béisbol y Sí, lo que ese deporte hizo en ti? No, Venezuela es muy conocido en el tema del béisbol, pues, o sea, muchos sí. jugadores en las grandes ligas. Entonces, esa pasión obviamente tuvo que cambiar cambiando prioridades. Pues en este caso, por lo que nos contabas de la situación de tu papá, hizo un giro en tu vida para empezar a hacer otras cosas. Exactamente. Sí, entonces, y de lo que más recuerdas de tu país puntualmente, Samuel, ¿qué es lo que hoy extrañas más de tu país? Pues mira, yo creo que tanto como tu persona, como la mía, o de cualquier persona que esté en el mundo, siempre extraña su cultura, donde creció, siempre extraña de dónde viene, de cómo se comparte en familia, en los tiempos de Navidad, que son las fechas donde así tengas problemas con tu familia, pues en la parte de Venezuela, que te digo yo, si has tenido problemas con tu familia o no han coincidido en algún tipo de idea que tengamos nosotros como familia, pues esas fechas son las que siempre termina uniendo a la familia, de compartir en la misma mesa. Yo creería que esa es una de las cosas que yo más extraño de Venezuela y pues bueno, lo que me queda de familia allá en Venezuela. Claro, claro. Y hoy en día, ¿cuánto tiempo tienes de que estás aquí en Guatemala y que no has ido a tu país? Yo tengo 8 años de que yo dejé mi país y vine a, pues, a hacer, a comenzar de cero. Claro. Y cuéntanos, hace 8 años o anteriormente a esos 8 años, ¿cómo empezó la idea o la necesidad o el deseo, si lo pudiéramos describir así, de tener que cambiarte de país, de salir, porque no fue solamente una decisión de decir voy a ir a conocer, o sea, sino que fue una determinación puntualmente? O sea, cuéntanos tu historia, Summer. ¿Qué fue lo que pasó después de que te graduaste, que ibas creciendo, trabajando? Lo que todos conocemos de Venezuela, más o menos el cambio en el gobierno en los años 2000. ¿Qué fue lo que, Samer, cómo lo viviste ese cambio en tu país y lo que fue haciendo en ti, en tu familia, para ser uno de las personas que tomó la decisión para salir de Venezuela? Cuéntanos. Claro, Samuel, mira. Pues en los tiempos que yo crecí, pues bueno, fue mucho antes del gobierno actual que está. Gracias a Dios viví los dos gobiernos y pues, como ya todo el mundo sabe, el actual comenzó con buenas propuestas para todo el país. Y al principio, pues todo el mundo creyó en esa propuesta. Y llegó un momento en que, pues no sé si será las finanzas qué ocurrió en ese momento, en ese trayecto del 2000 hacia adelante. No sé qué ocurrió, que lamentablemente, pues bueno, todas las empresas privadas empezaron a emigrar del país. Y la mayoría de las personas que tenían empleo, pues comenzaron a despedirlas. En ese tiempo, pues como podrás saber, todas las empresas que tienen años trabajando siempre van a cuidar
a las personas que comenzaron de un principio, las que tienen más antigüedad, porque saben cómo resolver todos los Claro. problemas que tenga la empresa. Los más jóvenes eran los más vulnerables en ese momento a Exactamente. la hora de los despidos. Sí, entonces ya yo tenía trabajando en la empresa donde yo trabajé 5 años. No era tampoco poquito, pero tampoco era mucho para las personas que delante de mí Que ya habían hecho vida 10, 15 exactamente, años. tenía ya más de 20 años trabajando. La empresa en su momento, como te dije, Venezuela llegó un momento que empezó a crecer tanto que pues bueno, yo trabajé en una entidad bancaria y pues comenzaron, ya no era solamente recibir y pagar con cheque, ya empezaron las transferencias, los bancos siempre han crecido tanto por créditos, transferencias, cajas, como le llaman aquí en Guatemala, cajas rurales. Todo eso empezó a implementarse allá en Venezuela en esos tiempos, estoy hablando en el 2008, 2009. Ya como en el 2016, pues ya la situación hubo un problema en Venezuela que el dólar empezó a dispararse. Y ahí pues las empresas empezaron a emigrar de Venezuela y pues lamentablemente yo fui uno de esas personas afectadas cuando nos despidieron. Entonces en ese tiempo pues gracias a Dios yo tenía familia aquí en Guatemala. Y pues decidí, hablé con mi esposa de que viniera a conocer el país porque en ese tiempo hubo mucha migración. La migración mayormente fue para todo Sudamérica. Colombia, los países más cercanos. Exactamente, Y, Colombia, Ecuador, y mucha de tu Perú, familia tuvo la Chile. necesidad de emigrar, o fueron pocos en tu caso. En mi familia, gracias a Dios que fueron pocos. De verdad que no salieron muchos. Yo siempre he sido visionario, Samuel, y eso es lo que me ha caracterizado a mí. Que me gusta seguir creciendo como persona, seguir creciendo como ser humano. Uno todos los días sigue aprendiendo. Uno nunca en la vida puede decir yo me la sé toda porque eso es imposible. Siempre hay cosas que cada día te van a hacer crecer, a desarrollar tu forma de ser. Porque un principio cuando tú eres joven, tú no, tú nunca terminas de desarrollar ese potencial que Dios tiene destinado para ti. Claro, todo va en proceso. Vamos Exactamente. ahí avanzando conforme vamos desarrollando muchas capacidades o muchas situaciones se van abriendo en el camino. Claro. Entonces, pues bueno, como te digo, mi esposa se vino primero. No había todavía ese problema que tiene a nivel mundial todos nosotros paisanos venezolanos de que necesitan visa y siempre se la complica muy difícil. Gracias a Dios mi esposa llegó antes, entró antes de visa, vio el país, le gustó, me dijo, sí, mira, de verdad es un país muy cálido, ¿Qué fue lo muy que más le cariñoso. llamó la atención cuando tu esposa te llamó y te dijo, Samuel, sí, aquí podemos hacer vida? ¿Qué le gustó de Guatemala? Pues mira, primero las personas han sido parte de influencia sobre el cariño que nos han transmitido a nosotros. Te hablo de mi persona y de mi esposa y de mi familia. O sea, tú sientes ese cariño de verdad cuando las personas te dan la mano, te apoyan. Te dicen, hermano, sé que estás aquí porque vienes por un camino diferente, vienes por algo que te va a hacer sentir, te se hace sentir bien, pues. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me gusta, que tú te sientas bien donde estás, que no te discriminen porque tú vienes a quitarle algo a alguien. Ese es el mayor temor que la mayoría de los venezolanos sufren en Sudamérica. La discriminación de por qué él Claro. es venezolano, de por qué él viene a quitarte algo que es tuyo. Y pues Guatemala siempre ha tenido la posibilidad de que hay mucho por crecer. Y no sintieron ese rechazo. O sea, no sintieron ese rechazo de decir, ah, es venezolano y no, al No, contrario, sintieron que el país, en este caso a tu esposa, la arropó, o sea, la hizo sentir sí, bien. Y entonces en esa llamada por teléfono te dice, creo que este es el país donde podemos seguir. podemos comenzar desde cero. ¿Y cuánto tiempo fue que estuviste, te quedaste en Venezuela y que tu esposa estaba aquí? Este,
literalmente mientras que yo organizaba mis cosas allá en Venezuela, que dejaba mis pertenencias, todo en orden, eh, pues te puedo decir que duró como un año. Un año que estuviste solo allá, Sí, ya sin bueno, o ella sola acá, exactamente. sin estar viviendo como pareja, ok. Ajá, Y entonces te llama tu esposa y te dice, creo que podemos, creo que ya encontré el país donde puede hacer. exactamente. Pero, ¿qué fue lo que más te tomó o te ayudó a tomar la decisión para salir de tu país? Porque nos cuentas que, claro, fuiste afectado por el trabajo y todo, pero ¿qué fue lo que te impulsó de decir, como vuelvo y repito, hace un momento te decía, no es lo Ujú. mismo salir a viajar de paseo, pero decir, voy a dejar mi país? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó? Mira, en parte, como te digo, aquí hay mucho por crecer. Me gusta, como te digo, ver, revisar cómo son las noticias, cómo se comporta el país. La verdad, pues Guatemala es una de las monedas más fuertes de todo Latinoamérica. Tenemos una moneda fuerte, estable, sí. Exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que uno como ser humano, pues, mira y observa. Porque no vale la pena irte a otro país donde la moneda está igual que Pues donde el tuyo. inestable. Exactamente. Entonces, uno como persona, yo como persona busco la estabilidad, tanto para mí como mi familia. Y me gusta, pues, como de un principio, seguir creciendo, seguir siendo alguien, de marcar diferencia en todos los aspectos. Qué importante lo que dices, Samuel, porque obviamente con tu esposa, de decir, bueno, tenemos más de 30 años, o en ese entonces tal vez un poquito menos, Ujú. pero de estarse proyectando hacia el futuro, de sus generaciones, de familia y todo, de buscar un lugar donde pudieras tener un mejor futuro. Eso fue lo que, tal vez lo que más te Sí, inquietó o te ayudó a tomar esa decisión. Y sí. antes de salir de Venezuela, te quería preguntar, antes de salir de Venezuela, ¿estuviste expuesto o conociste gente, familia de que sufrió o que padeció muchas cosas que tal vez vemos en las noticias, de persecución o en las manifestaciones, o estuviste muy ajeno a esa parte? Yo en la parte política siempre estuve al margen porque es una guerra que uno como ser humano no tiene que tocarlo porque siempre los políticos van a agarrar para cada quien su lado. Pero sí, sí, la mayoría pues sufrimos en ese tiempo que te estaba hablando de que, pues bueno, ocurrió eso de que empezaron las empresas A cerrar. a cerrar, pues como todo cerró, vieron productos que mayormente Venezuela no es un productor de, de comida tanto interno ni todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ya por lo menos crema dental, Empezaron a escasearse algunas cosas. exactamente, eso sí pasó. Yo recuerdo hace unos años estaba en una actividad aquí en el país y una compañera de trabajo pidió permiso para salir antes porque tenía que ir a comprar algunos productos para mandar a su país, a tu país, a Venezuela. Y básicamente era pasta de dientes, papel higiénico y otras cosas Exactamente, que iba a ser un paquete y lo mandaba para allá. Y cuando le preguntamos nos decía, no, es que ya en este momento está haciendo escasez de ese tipo de exactamente. productos. Sí, entonces casi muchos los venezolanos, pues En los bueno, supermercados faltaban productos, claro. insumos. Entonces, mayormente, como había escasez y había pocas personas de que con empleo, pues utilizaron eso como método de trabajo. Llegaban familias y compraban casi todo lo que llegaba en el anaquel Tenían más posibilidad económica, se lo llevaban todo y y dejaban a revendían. mucha parte de la población sin el producto y cuando te tocaba que comprarlo, Los tenían con que un comprar valor más más caro, alto. exactamente. Claro. Entonces, pues bueno, yo vi mucho, todas esas cosas y para mí no me gustó. Entonces, por eso decidí irme y hacer algo por mi vida para poder apoyar a los Claro. que están Ahora conmigo. lleguemos al punto cuando te subes al avión de Venezuela, cuando sales Ujú. de tu país, ¿qué fue lo que te pasó por la mente?
cuando estabas saliendo de tu país, dejando atrás tu familia, aunque aquí te estaba esperando tu esposa, pero sabiendo que, como lo que hablábamos de Abraham, que Dios le Ajá. dice, ve y deja tu familia y haz lo que yo te estoy llamando a hacer. O sea, ¿qué fue lo que pasó por la mente de este venezolano de decir, estoy dejando mi país? Claro, soñando porque las cosas que vienen por delante estoy seguro que van a ser mejor, Sí, pero seguramente no va a haber sido sencillo. Pero ese momento, exactamente. ese día, ¿qué fue lo que pasó en la mente de Summer? Pues por mi mente pasaron muchas cosas. Si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. O quizás pues me estoy arriesgando a algo que no me va a gustar. ¿Será que va a valer la pena esta decisión? Exactamente. Todo ese tipo de cosas pasaron por mi mente y pues como te digo, yo había tomado una decisión y pues como había comprado boletos de ida y venida, iba también a mirar si me podía adaptar. Sí, Porque pues, y si no, de regreso. exactamente, como toda expectativa que ya tú, porque como te digo, no puedo irme a otro sitio, tampoco que las cosas se A te la dar de van la a noche a la regalar, que te iban a estar exactamente, esperando. exactamente. Solamente quería que el país me diera una oportunidad de demostrar quién soy yo y qué puedo aportar a ustedes, a su nación. No, wow, o sea, pensar, o sea, porque ahí toca quemar los barcos, o sea, todo toca venir y decir, estoy dejando todo atrás, ¿verdad? Pero Exactamente, el pensamiento de decir, ¿será que la voy a hacer? O como decimos, ¿será que la voy a sacar del parque? O sea, recordar un poquito del béisbol, ajá, ¿o será que voy a venir de regreso en 6 meses o en 3 años frustrado que no logré lo que exactamente. pensé? O sea, todos esos sueños iban metidos en esa maleta y tu esposa aquí ya esperándote, lista para rehacer la vida ya como pareja en este país. Y Sí, cuando vienes a Guatemala, mencionaste antes de que ya tenías familia aquí viviendo antes de tu sí, esposa. sí. Entonces, pero ¿cómo te recibió el país? ¿En qué condición entraste al país migratoriamente? O sea, cuéntanos un poquito de eso. Yo entré como turista, como entra la mayoría de las personas. Me dieron mi tiempo de estadía, que fueron 60 días, o sea, 2 meses. Me recibieron súper bien, igual, me hicieron mis preguntas. Ya en ese tiempo había la condición de visado. Entonces, eso me ayudó a que, pues, me dejaran entrar con tranquilidad, sin ningún Con tipo todas de... las de ley, así entraste Exactamente, sí normal. entré por el país como debe ser, por la puerta de adelante, y es como lo debemos hacer todas las personas. Entonces, gracias a Dios que hice eso, comencé a buscar empleo, y ahí es donde viene la cosa difícil. Yo duré, ¿qué? Me dieron 60 días y yo empecé a buscar empleo Desde que viniste. desde que llegué. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hice yo primero? Mayormente cuando tienes un título en el país que tú estás, no es tampoco válido, ¿cierto? Entonces, como yo todavía seguí entrenando, me mantuve en forma, yo pues bueno, vamos a ver si hay una oportunidad en la parte de deporte. Y me fui para los campos de softball, Ok. a ver si podía comenzar a jugar con un Algo. equipo, exactamente, por un equipo que pues valorara el El, talento, el el talento talento, venezolano. exactamente. Pues lamentablemente No. Diosito como que dijo que por ahí no es. Entonces es lógico porque cuando tú llegas a un sitio y es como vengo yo contigo y te digo, mira Samuel, yo soy experto en iluminación. ¿Cómo sabes tú que yo en verdad soy experto? Claro. Como la primera vez que estás teniendo contacto conmigo, ¿cómo vas a decir tú sí, él es experto? Entonces me Hay que tocó, conocer y todo un exactamente. proceso. Entonces comencé de igual manera, desde abajo, y empecé a subir, gracias a Dios, empecé a conocer muchas personas que tenían siempre, pues, algunos que otros empleos, y pues me contactaron en una empresa de restaurante.
muy famosa aquí en Zona 14. Ahí trabajé 6 meses. Y pues bueno, gracias a Dios me fue súper bien. Siempre pagando la SAT, todo legal siempre. Siempre con mi documentación al 100%. Para evitar cualquier tipo de problema. Entonces después de allí pues sale la oportunidad de comenzar a trabajar con todo lo que es iluminación. Y de ahí empiezo yo a salir de la capital al interior. Ok. Y Pero ¿cuánto tiempo te llevó tu primer empleo desde que viniste? 6 meses. 6 meses, justo el tiempo que tenías permiso. Y de Ajá, ahí empezaste los trámites para volverte residente sí, guatemalteco. exactamente. Ok. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Qué pasó? De que, pues bueno, tenía buenas recomendaciones, me dio una oportunidad una empresa colombiana, anterior a la que estoy ahorita, y pues comencé a viajar en el interior. Y como te digo, yo digo que Guatemala ha sido un país muy agradecido conmigo. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto en este país. No, no tengo que reprocharle nada a ninguno. De verdad, muy agradecido estoy. Y quizás pues se escuche mucho de que agradezco demasiado, pero hoy en día soy quien soy gracias a Guatemala. No, buenísimo, Sam, el escuchar que este país te abrió las puertas porque he tenido la oportunidad de compartir con otros venezolanos, otros compatriotas tuyos, y la historia no es igual como tú nos la cuentas ahorita de lo que te ha pasado acá. Seguramente pasas por las calles aquí en el centro de la ciudad, zona 9, zona 10, y ves algunos compatriotas tuyos pidiendo dinero tal vez en una esquina. O sea, no sé si te ha tocado la oportunidad de ver a esas personas, si te ha tocado, cómo lo ves tú? O sea, seguramente no debe ser sencillo, pues. No, la verdad, Samuel, no es sencillo porque ver a un paisano tuyo de tu tierra en esas condiciones para mí no es humano. Y yo sé que ellos lo están haciendo por la misma causa que yo lo hice en un principio. Y lo más que uno puede hacer es tratarlo de ayudar lo más posible que pueda. Claro, porque con las mismas, ellos lo están haciendo con la misma necesidad que tú lo hiciste. Claro, La gran diferencia es que a ti se te dieron las oportunidades de una forma diferente. Tal vez tú ya exactamente. habías estudiado en tu país, eso te ayudó para otro tipo de trabajo, para poder legalizar. Hoy en día estás de forma legal aquí en el Sí, país, o sea, puedes trabajar sin ningún inconveniente. sí, tal cual. Como te digo, Samuel, por eso la suerte no es para todo el mundo, pero también uno tiene que saber, o sea, mi pensamiento, antes de yo pisar, tengo que ver dónde voy a pisar, El terreno, porque es como yo tengo mi familia, y mi familia es lo primero. claro. Entonces, si yo sé que por ese camino mi familia va a sufrir, no me voy. Yo prefiero quedarme tranquilito y haciendo las cosas. Como te digo, Diosito te pone los caminos. Y nunca yo he visto una persona de 1001 que de la noche a la mañana cumple los sueños Claro, de un todo, solo golpe. todo es un proceso. O sea, en la vida, Dios, esa es una de las formas que Él utiliza para encaminarlo a uno a lo largo de la vida. Él trabaja en la vida por medio de procesos. O sea, te Exactamente, lleva. O sea, ¿por qué? Porque el proceso de la vida te forma. O sea, lo que vos exactamente. viviste durante mucho tiempo en tu infancia, juventud, adolescencia en Venezuela fue parte del proceso para llevarte hoy acá de lo que estás haciendo. ¿Por Exactamente. qué? Porque eso te dio resiliencia, te dio intencionalidad, algunas otras capacidades que tal vez si no hubieras pasado eso, hoy no estuvieras en este punto de la vida. Entonces, Así es. Dios le permite a uno eso, claro. A nadie nos gustan los procesos, a nadie, porque en Exactamente. medio de los procesos hay rupturas, hay pérdidas en medio de este proceso de tu vida
Tu esposa se tuvo que venir un tiempo, te tuviste que quedar solo y con muchos pensamientos e interrogantes. Ahí estabas en medio del proceso, o sea, en medio del proceso que la vida nos pone. A Así es. veces nos tocan vivir procesos de salud, procesos de economía, procesos en los trabajos, pero esos procesos son los que Dios los utiliza para llevarnos a un nuevo nivel de vida. Así ¿Qué fue mismo lo es. que menos te costó adaptarte en el país? O sea, ¿qué fue lo que dijiste, "Ala, este país me gusta, te sentiste bien? El clima, la comida, la gente, o sea, ¿qué fue lo que menos le costó a Summer en Pues Guatemala? la verdad, Samuel, o sea, yo creo que todo cayó como un engranaje, se podría decir. Porque la comida, pues bueno, en mi país se come frijoles también como aquí. Igualito el arroz, que es el plato típico allá de Venezuela, que es el pabellón criollo. Arroz, frijoles, quesito, plátano Ajá. y carne hilacha. Ese es el plato típico allá Aquí lo comemos casi igual. Exactamente. Entonces, en vez de ser carne hilacha, es el bistec. Sí. Entonces, aquí se le llama carnita. ¿Sí? Entonces, como te digo, en la parte gastronómica, súper bien. El clima Aparte, el clima, o sea, súper, porque yo venía, de una región de mucho calor, tal vez. sí, yo vengo de una región que hace mucho calor. En una parte que, como Zacapa, de finca, Ok. la humedad es fuerte. Allá la temperatura llega hasta casi 40 grados. Entonces sí es algo que tú Y, ves el cambio. y algo que tal vez no sientas que fue muy, o sea, extremadamente difícil, pero ¿qué fue lo que tal vez pudieras decir que te costó un poquito más? O sea, adaptarte acá, aunque sentís que caíste, pum, como pato en el agua con este país, pero Ajá. algo que dijeras, tal vez esta parte me costó un poquito más, no sé. La parte legal Ah, ok. o sea, yo entiendo el país y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estás cuidando primero eso es tu nación y después ¿cómo se llama? Los extranjeros y todo, claro. Exactamente. Pero sí, esa parte de la documentación y de todo eso sí es algo fuerte, que tú tienes que ir llevando poco a poco, porque hoy en día te puede pedir un papel que en el país, por lo menos uno de los documentos que mayormente solicitan aquí es antecedentes penales y policíacos. Y nosotros con el penal ya cumplimos con el policíaco, no tenemos policíaco, aquí lo solicita. Entonces tienes que hacer varios procesos que es difícil. Y aparte de eso, pues bueno, que en sus tiempos, cuando yo llegué aquí a Guatemala, Yamatei rompió relaciones con Venezuela y cerraron en la embajada. Y ahí sí se puso más complicado Claro. poder sacar la documentación. Pero gracias a Dios con el tiempo, el país, como te digo, el país tiene sus cosas legales muy bien, pero también es flexible para que tú puedas conseguir las cosas sin tanto afán. Ok. Y hoy en día, Summer, para ir terminando, Ajá. pues es noticia mundial lo que hoy en día en tu país está aconteciendo con la captura del presidente Maduro. Em, ¿Cómo lo vives acá? O sea, como venezolano que te tocó que salir del país a buscar, tal vez no por una persecución política, no por que te estuvieran amenazando, porque en tu caso no fue así, tal vez de Ajá. algunas otras personas sí, Ok, pero en tu sí. caso fue únicamente por buscar una oportunidad de mejora para tu familia que en ese momento en tu país no lo veías que se fuera a dar, pero ¿cómo lo ves como venezolano, con tu esposa, con tu familia que tienen acá de Venezuela también? Con qué ojos, con qué expectativa ven ustedes lo que causó esa noticia? Pues la verdad, como te digo, fue una noticia impactante porque
No te esperabas que otro país hiciera ese tipo de acto, ¿cierto? Pero como venezolano te digo, hermano, que las cosas pasan por algo. Y la idea de todo esto es que yo velo por mi país. Y lo más importante para mi país es que estés bien. En que todas esas personas que tú mencionaste en un principio, de que andan por las calles tratando de comer el día a día, que salieron por X o por Y motivo, puedan volver. Y por lo que veo, pues bueno, las cosas han cambiado en 2 semanas muy bien. Van a invertir en Venezuela, van a hacer inversiones donde esas inversiones van a volver a generar más empleo. Ya las personas que andan por allí, por el mundo, dando golpes, van a poder regresar a su país y darle lo que todos los venezolanos queremos, pues, estar con su familia y darle ese apoyo, no tanto físico, también monetario, Claro. y estar en su propia casa, que como tú dijiste un principio, no es fácil para uno como extranjero estar en otro país, porque todos no corren con la misma suerte de que te traten bien, de que, de que te acepten, de que no denigren de dónde eres tú, de que vienes a hacer a otro país, porque por lo menos en la parte de Sudamérica, lo que es Colombia, gracias a Dios, Colombia ha sido muy aceptado a los venezolanos, porque Venezuela en sus tiempos buenos fue de casa para muchos extranjeros, y quizá pues por eso es que nosotros como venezolanos no tenemos ese tipo de ideología con los extranjeros, de que vienen A quitarnos empleo, que vienen a exactamente, al afectarnos. contrario, vienen a enriquecer nuestras vidas, porque por lo menos yo vengo de familia árabe y yo nunca vi a mi papá en la casa sentado viendo televisión. Mi papá, de que yo tengo uso de razón, mi papá salía a las 7 de la mañana a trabajar y regresaba a las 10 de la noche. Y eso es digno de admirar. Una persona que no es de tu país y está luchando, porque él comenzó como zapatero, terminó dueño de almacén y que generó 5 hasta 10 empleos. ¿Por qué? Porque no tuvo una sola tienda, tuvo dos, y en cada tienda eran 5 personas. Entonces, yo creo que los extranjeros no vienen a quitar esa, esa Esas oportunidad, oportunidades, claro. exactamente, esa oportunidad es a las personas que son residentes del país. Al contrario, Vienen a sumar. exactamente. Entonces, imagínate, uno hace un viaje largo, no solamente para trabajar y quedarse en un puesto sencillo. O sea, es mi pensar, es mi forma de pensar. O sea, yo tengo que seguir creciendo. Porque ¿para qué voy a irme yo para otro país a hacer no denigro ningún tipo de trabajo, porque todos son importantes en una empresa, tanto como el que limpia, como el gerente. Todos somos muy importantes, pero ya depende de la habilidad de la persona, si te quieres quedar en ese puesto o seguir creciendo. Y ya esas son las cosas que yo pienso: seguir creciendo, seguir apoyando. ¿Y qué me satisface a mí ahorita en esta oportunidad? Gracias a Dios, de todo lo que viví, ahorita soy coordinador de ventas a nivel nacional de Guatemala. Y me da mucha alegría que pues la empresa, gracias a Dios, está creciendo. Y cada año pues no estamos contratando uno, sino dos, tres, cuatro personas. Y eso es una oportunidad para el país, Claro. de que muchas personas le puedan llegar sustento a sus casas. Y oportunidad que viene del extranjero, porque contabas que es una empresa colombiana, Exactamente. pero qué importante el poder escucharte, Samer, de tu emoción
y tu expectativa para lo que viene para tu país en este tiempo, o sea, por lo que se escuchan las noticias Sí. de una nueva inversión, de que las cosas, de los planes empiecen a cambiar. ¿Sueñas con un día regresar a tu país? Claro, como todo humano, como todo nacionalista. O sea, quién no quiere estar en su país? ¿Quién no quiere volver a estar en la casa de su mamá? Claro, Compartir una cena. y hoy en día esa oportunidad se hace más latente. Se Exactamente. abrió una puerta Sí, en donde se está creando una oportunidad. O sea, creo que el corazón empieza a latir un poquito más fuerte, ajá, decir, exactamente. algún día lo voy a hacer. Por algún momento de tu vida, tal vez ya estando aquí en Guatemala, pasó por tu mente de que eso ya no, nunca iba a suceder. Sí, En cambio, ahorita estás en una etapa en donde posiblemente se dé. Y esos son los propósitos de Dios. Hoy lo que Summer nos cuenta acá en el podcast es el proceso que Dios hizo a lo largo de tu vida así y lo es. que te llevó a este punto a estar ya teniendo un empleo estable, Ujú. un empleo como coordinador de ventas de país. O sea, pero, ¿qué pasaste durante ese proceso para llegar acá? Y eso es lo que muchas veces nos pasa como seres humanos. Pasamos procesos porque Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de vida. Yo no sé qué es lo que cada una de las personas que nos están viendo en el podcast estamos atravesando. Lo que sí podemos conversar hoy nosotros y podemos ver es cómo empezaba yo contando la historia de Abraham. Lo Ujú. llevó a otro nivel en su vida y contando un poco de la historia de Summer que te trajo a un nuevo país, a un lugar donde no conocías, pero hoy versus el último día que estuviste en Venezuela, estás en una situación totalmente diferente a Sí, la que estabas allá. ¿Por qué? Porque fue el proceso que Dios permitió a lo largo de estos 8 años para exactamente. llegar a este punto. De verdad, gracias, Summer, por este tiempo, gracias por abrir tu corazón, gracias por compartirnos esta historia que estoy seguro que va a ser de bendición y de ánimo Exactamente. hacia otras personas. Y si quieres cerrar con algunas palabras para poder motivar a algún extranjero que está fuera de su Exactamente. país. O sea, Samuel, lo que yo le recomiendo a todas las personas que están fuera de su país es que hagan las cosas bien, trabajen mucho, no se quejen de la vida. Uno mayormente está quejándose todo el tiempo de que, ¿por qué me pasa esto? Diosito, si yo hago las cosas bien, ¿por qué tú me pones en esta situación? Y es normal que te ponga esa situación, porque Él te está preparando para algo mejor. El propósito de Dios uno nunca lo entiende, Samuel. Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar, porque en el camino, como te dije, yo en un principio de mi vida pensé que iba a ser jugador de béisbol profesional y me iba a dedicar el resto de mi vida a eso. Mira, hoy en día soy coordinador de ventas y yo en mis planes de vida no lo tenía contemplado. Pero, ¿qué es lo que nunca se me quitó de la cabeza? De ser una persona muy responsable, de ser una persona constante, de que lo que tú estás haciendo, hazlo con amor y hazlo sin ningún tipo de maldad o de algún tipo de propósito de tengo que sacar esto de eso. Hazlo porque te gusta. Y eso yo creo que mientras que va ese proceso, Diosito te va colocando en donde debes estar. Buenísimo. Y Samuel cerraba con un consejo para los que les ha tocado en la vida vivir fuera de su país como extranjeros. Y yo cierro con los nacionales, con si estás ya sea aquí en Guatemala o en tu país, también tenemos que ser agradecidos. Tenemos que darle gracias a Dios por el lugar, por el país en donde estamos, porque tenemos la bendición de poder compartir con nuestra familia. De ahorita hace unas semanas poder compartir pavo, una cena navideña con los seres Wow. con los seres más queridos, el poder bendecir a
a nuestras autoridades en nuestro país, creando oportunidades de trabajo, ser un buen trabajador, siendo siempre las mejores personas, desde casa hasta afuera. Así que si tú tienes la oportunidad de vivir en tu país, o si tú tienes la oportunidad de estar fuera de tu país, siempre tenemos que buscar la oportunidad de ser los mejores. Fue un placer que nos acompañaras en este podcast. Me despido, pero te motivo a que te suscribas al canal. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo con otras personas en tus redes sociales, por WhatsApp. Bendiciones.